En un escrito que se titula Patria de la Justicia, ese importante intelectual llamado Pedro Enrique Sureña sostiene: no es ilusión la utopía, sino el creer que los ideales se realizan sin esfuerzo y sin sacrificio. Hay que trabajar. Nuestro ideal, acota, no será la obra de uno o de dos o tres hombres de genio, sino de la cooperación sostenida, llena de fe, de muchos, de innumerables hombres modestos. Estas palabras nos permiten recordar que las extraordinarias transformaciones de la realidad pueden llevarse a cabo. Sin embargo, esto no se concreta gracias a fórmulas mágicas o milagros. Necesitamos de buenas ideas y, desde luego, laboriosidad. Es el caso que nos presenta Hong Kong, en cuyo éxito no hallamos causas sobrenaturales, sino tan solo sensatez, esfuerzo e ingenio. Para conversar acerca de su historia, subrayando aspectos políticos, económicos y sociales, nos acompaña vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, Gabriel Gazabe, quien es investigador asociado, senior y director de elindependent.org and The Independent Institute, con estudios en Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Administración de Empresas. Muy buenos días, Gabriel, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique, Mauricio. Gracias por invitarme nuevamente esta mañana. Sí, como tú decías, la idea es hablar un poquito del caso de Hong Kong, que este 1 de julio, un mes atrás, se celebraron o se cumplieron 20 años del traspaso de la jurisdicción de manos británicas a manos chinas. Y la idea también es reflexionar cómo el caso actual de Hong Kong es en gran medida como el nuestro, pero al revés, y es lo que ocurre cuando no se considera la libertad como un todo integral y se la desmembra en distintas partes y se habla de libertades políticas y de libertades económicas, básicamente como nosotros solemos escuchar en nuestros países. En nuestro caso, hemos, en las últimas décadas al menos, gozado de ciertas libertades políticas. Hemos podido votar periódicamente, elegir a nuestras autoridades, enjuiciar a algunos gobernantes o algunos funcionarios que se han descarrilado en el manejo de los fondos públicos y del erario público, pero hemos en muy poca medida disfrutado de libertad en el ámbito económico. El caso de Hong Kong en particular y de China en general en los últimos años es el inverso. Prácticamente no existen libertades desde el punto de vista político, de renovar autoridades elegidas voluntariamente por la población, o que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones y en la selección de quienes van a guiar sus destinos, pero sí han tenido una apertura económica que les ha dado un nivel de vida muy superior de otros países de la región e inclusive de nosotros, de Latinoamérica toda. Entonces, recalcaba que esto es un error porque, como nosotros siempre hemos sostenido, la libertad es una sola e indivisible, y en la libertad de actuar en el sentido que a un individuo le parezca. Podrá haber grados de libertad que, según el régimen de turno, nos permita tenerlo más arriba o más abajo, pero no existen distintas libertades. La libertad, en definitiva, solamente es la libertad de acción. No hay libertades políticas o libertades económicas u otro tipo de acepciones que se le da al término libertad. Por lo tanto, para que un individuo pueda ser realmente feliz, logrando alcanzar sus objetivos y sus metas que subjetivamente se fijó, la libertad tiene que ser respetada como algo integral y no como algo parcial o estanco. Por eso hablamos de un sistema integral de libertad, que es lo que propugna el liberalismo. El caso de Hong Kong, haciendo un poquito de historia, desde mediados del siglo XIX, allá por 1840 y algo, tras la llamada Guerra del Opio, comenzó el contacto británico con esa ciudad de Hong Kong, con el puerto de Hong Kong, que se fue extendiendo después con un arrendamiento a 100 años que los británicos celebraron con China continental, con el resto del país. La situación de Hong Kong realmente se dispara como milagro económico
Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial pasaron momentos de zozobra a los habitantes de Hong Kong porque fueron ocupados por los japoneses. Luego, con el triunfo de los aliados, recuperaron, digamos, su libertad y cierto sentido de prosperidad, básicamente cuando la corona británica nombra a un escocés que se llamaba John Copperwaite, al que terminaron en el año 61 nombrando secretario de Finanzas. Al parecer, Copperwaite era un gran seguidor de las ideas de Adam Smith, y cuando tuvo ese cargo de secretario de Finanzas allá a comienzos de la década del 60, consideró que era una buena situación, un buen lugar en el mundo para tratar de probar esas ideas que él había estudiado y que él defendía. Y bueno, empezó a generar un sistema tributario, un sistema financiero, un sistema administrativo en Hong Kong que le permitió un crecimiento fenomenal, dada la baja presión tributaria, los pocos y sencillos impuestos que existen en Hong Kong y que vienen de esa época, de comienzos de los 60, la facilidad, Enrique, Mauricio, para abrir una empresa. Yo recuerdo haber visto hace muchos años, a fines de los 90, un programa de televisión de un americano que se llama John Stossel, que él tenía en la cadena ABC. Y Stossel hacía el ejemplo de: vamos a tratar de vender productos de ABC, de la cadena, souvenirs, merchandising, gorritas, lapiceras, tazas, merchandising de la cadena esa televisiva con sede en Nueva York. Entonces Stossel trató de poner un pequeño kiosco, un pequeño puesto en Manhattan, y contaba todos los trámites administrativos y todas las etapas y todos los papeleríos que tuvo que llenar en aquel entonces, reitero, a fines de los 90, en Manhattan, para abrir su kiosco y vender mercadería del canal donde su programa se grababa y se emitía. Después viajó a Hong Kong y nos mostraba en ese mismo episodio de su programa cómo en un día, llegando a la mañana, a la media tarde ya estaba vendiendo lo que él quería vender, porque era un proceso administrativo o una ley de procedimientos administrativos muy sencilla, muy simple, que cumplió un par de cosas, y aún siendo extranjero, siendo un estadounidense, a las pocas horas ya podía estar vendiendo sus productos. Entonces, eso explica gran parte de lo que ocurrió con Hong Kong. Y hace, como decíamos, el 1 de mes se cumplieron 20 años de que volvió a manos chinas, y bueno, se han dado en estas 2 décadas ciertos confrontamientos o ciertas situaciones que han puesto cierta tirantez en la situación de Hong Kong, porque digamos, la sociedad imperante hongkonesa choca con la política de China continental. Entonces, ese choque ha hecho que muchas decisiones han quedado paralizadas, muchos proyectos de obras, muchos emprendimientos que se iban a llevar adelante, como un tren de alta velocidad o algunas reformas en el plano de las finanzas o de la justicia, y en el sistema educativo se han visto paralizadas. La situación en Hong Kong es básicamente que la población joven, altamente tecnificada, que tuvo y tiene acceso a Internet de manera no restringida como tiene el resto de los chinos, es mayoritariamente pro libre mercado. Entonces, el mensaje que viene de Beijing se enfrenta a este anhelo de los habitantes de Hong Kong, que son más jóvenes, de vivir en libertad. Es decir, ellos no quieren haber dejado de ser una colonia británica para pasar a ser una colonia inglesa. Ustedes piensen que Hong Kong tiene apenas 1.000 kilómetros cuadrados, 1.100 kilómetros cuadrados, y su población, que son unos 7 millones y pico de habitantes, casi 7 millones y medio, representa apenas el 0,5% de la población de China. Pero más del 10% de toda la China es canalizado a través de Hong Kong. Piensen, digamos,
ciudad diminuta, que si bien en kilómetros cuadrados es diminuta porque poblacionalmente es uno de los 7 centros más habitados del planeta por densidad poblacional por kilómetro cuadrado, representa el 10% de un país que hoy día es uno de los grandes motores del comercio mundial. Entonces, vean ustedes la situación que se ha ido generando, ¿no?, en esa región. La existencia de Hong Kong permite la destrucción de mitos que han sido formulados y mantenidos durante largo tiempo por los militantes y teóricos de la izquierda. Como es sabido, hay críticas que, por ejemplo, lanzó Marx en relación al vínculo existente entre India e Inglaterra. Y así se planteaba que una metrópoli o país central jamás permitiría que su colonia, nación subalterna o periférica, mejorase su situación económica, creyéndose por lo tanto que la explotación le resultaba más segura y por lo tanto impediría además que se lleven adelante cualquier clase de acción que favorezca a esa colonia, a ese centro periférico o a esa nación subalterna. Sin embargo, en el caso de Hong Kong está claro que mientras estuvo bajo la égida de Gran Bretaña no se obstaculizó, sino que por el contrario se promovió la existencia de condiciones que facilitaran el ejercicio de la libertad, la economía de mercado, el libre comercio, y que en consecuencia eso generó una situación tan favorable a Hong Kong que incluso llegó a estar en mejores condiciones que la propia corona británica en términos económicos. Exactamente, Enrique, como tú dices, es decir, aquellas ideas de Marx de mediados del siglo XIX respecto de la relación entre Gran Bretaña y India no fueron el caso de Hong Kong. Y por eso muchos en los últimos años, aquí en la Argentina y en otros países, han sostenido que tal vez una forma de resolver el conflicto argentino con las Malvinas, que tenemos con el Reino Unido, sería darle a las Islas Malvinas un estatus similar al que tuvo en su momento Hong Kong, para poder hacer una zona franca, una zona que progrese, que sirva a los intereses en principio de los que allí habitan y después de los dos países, y no caer nunca más en una confrontación bélica y resolver de una vez para siempre el tema. Pero sí, el caso de Hong Kong es muy interesante porque la facilidad para entrar y salir de los negocios, la presión tributaria mínima y esencial, y la facilidad, siempre se destaca, Enrique, la facilidad con que el contribuyente en Hong Kong puede saldar su deuda con el fisco, en el sentido de que no es algo engorroso, no son formularios, no son cosas complicadas como lo son en nuestros países y lo son en los Estados Unidos. Es decir, el trabajo del contador que existe en nuestros países, que me disculpen los oyentes que se dedican a esa actividad, en Hong Kong es prácticamente inexistente, porque es muy sencillo para el ciudadano de a pie cumplir con sus obligaciones, porque no hay una cosa enmarañada de códigos tributarios y de cientos de leyes que se entrecruzan y muchas veces hasta se contradicen entre sí. Entonces, es una prueba palpable de cómo la libertad, cuando uno la deja, florece, y el espíritu comercial de la gente, el espíritu emprendedor, hace que una región que carece de recursos naturales, porque esa zona de la China prácticamente no tiene recursos naturales, pero sin embargo se ha convertido en un centro financiero y un centro comercial y en un puerto importantísimo a escala mundial, ¿no? Y es un ejemplo para nuestros países de lo que podríamos llegar a ser todos nosotros si la bota del gobierno nos dejara de pesar tanto sobre nuestras cabezas, y la energía creativa y la chispa que todos los latinoamericanos tenemos para salir adelante y para progresar con nuestras familias, fuera en un marco de mayor libertad y de mayor, digamos, de autonomía de nuestra parte para poder decidir
nuestros destinos, así como estamos haciendo en las últimas décadas en materia política, también en materia económica. Es decir, los habitantes de Hong Kong tienen la lucha inversa a la nuestra. Y nosotros tenemos que luchar para que entiendan que el éxito de un sistema republicano en lo político también se nos tiene que ser concedidos en lo económico, que se den cuenta que la libertad es una sola y que nos permitan hacer en materia económica, financiera, comercial, lo mismo que estamos pudiendo hacer en el plano de la democracia, de votar y de la alternancia de poderes. En Hong Kong tienen el caso inverso. Tienen que demostrarle, sobre todo a China, cosa que va a ser difícil y puede llevar muchísimo tiempo, demostrarle que, dado que el Partido Comunista no creo que desee o anhele ceder las riendas del control muy fácilmente, demostrarles que la gente, así como ha logrado vivir mejor en Hong Kong con libertad en el plano económico, si eso se extendiera al jurisdiccional, al político, al administrativo, al judicial, el nivel de vida sería aún muchísimo mayor y el grado de felicidad de sus habitantes sería mucho más elevado. Es cierto que la distancia entre algunos países puede llegar a ser extraordinaria y para muchos imposible de ser acortada. En el caso de Latinoamérica, cuando se hace la comparación con Estados Unidos, no se tiene sino la convicción de que nuestra realidad cuenta todavía con muchas falencias, debilidades y retos por cumplir. Sin embargo, Gabriel, si pensamos en lo que sucedía en la mitad del siglo XX, mirando entonces a países asiáticos, sea Japón, Hong Kong, además de Taiwán, pese a las sombras latinoamericanas, muchas naciones en esta parte del mundo se encontraban en mejores condiciones. Décadas después, sin embargo, los resultados cambian. Se nos enseña, por tanto, que así como puede haber sociedades estáticas, incluso retrógradas, hay otras que son dinámicas y pueden sobreponerse a las adversidades. Acoto un ejemplo que se suele dar, que era lo que sucedía a comienzos del siglo XX con Argentina, entre potencias, mostrando su valía y cómo después todo ese entusiasmo se cambia, nos conduce al pesimismo por una serie de políticas erróneas que no contribuyen precisamente a fomentar la libertad. Y de estar por encima de varias naciones, después quedamos a gran distancia, no de Estados Unidos, sino de estos países que han tenido un gran éxito contemporáneo y que demuestran que siguiendo un determinado camino sí se puede generar esa clase de consecuencias. Exactamente, Enrique, y como tú sostenías, la Argentina a comienzos del siglo XX estaba a la par de Canadá y la par de Australia, de Nueva Zelanda en cuanto a desarrollo económico, a Producto Bruto Per Cápita, a escolaridad, a tasa de alfabetización, y después, a mediados de la década del 50, ya la brecha fue enorme y esos países siguieron creciendo y nosotros comenzamos un lento declive, como dice el profesor Mariano Grondona. La Argentina es uno de los pocos casos de un país que se desarrolló. Los demás se desarrollaron, nosotros nos desarrollamos, llegamos a desarrollarnos a comienzos del siglo XX y no pusimos reversa en la década del 40, del 50 del siglo pasado. Tomemos el caso, por ejemplo, de las dos Coreas. 50 años atrás, las dos Coreas vivían las dos en la pobreza, porque la pobreza era la condición natural de ese pueblo por aquel entonces. Hoy día, fíjense la productividad y el nivel de vida de los surcoreanos respecto de sus hermanos del norte. La brecha es abismal, han pasado hambrunas y miles de muertos por pandemias y por la escasez de alimentos, mientras que los del sur son innovadores, nos dan cada vez mejores productos, nos ofrecen mejor tecnología, mejores servicios financieros, y la brecha entre las dos regiones se va y se sigue extendiendo. Un caso también curioso, Enrique, tú sabes que yo me dedico a la docencia, soy profesor en la universidad y así esporádicamente estoy dando cursos de economía en escuelas secundarias, y
algo que me entristece por el afecto que yo le tengo a los Estados Unidos, porque he sido inmigrante en los Estados Unidos y trabajo allí, es que cada vez, lamentablemente, cuando quiero enfatizar alguna variable económica y cómo cuando la misma es libre funciona de manera adecuada y genera progreso y prosperidad, cada vez puedo dar menos ejemplos citando a los Estados Unidos. Tengo que citar a Taiwán, tengo que citar a Corea del Norte, tengo que citar a Nueva Zelanda o a Australia, y cada vez me es más difícil encontrar ejemplos de libertad pura en alguna variable económica, en el caso, porque yo soy profesor de economía, para poner como ejemplo, ¿no? Así que me temo que Estados Unidos también es un país que tendría que empezar a dejar de desarrollarse y comenzar a hacer lo que lo hizo grande en los orígenes, en los albores de la Revolución Industrial. Gabriel, muy buenos días. Estamos conversando desde Argentina el modelo de desarrollo de Hong Kong. Has afrontado Hong Kong retos económicos, un nuevo modelo. Ya vos bien nos hacías énfasis en las características de este modelo exitoso. Además, ha tenido que enfrentar un modelo chino particular. ¿En qué situación se encuentra actualmente esa relación economía, gobierno y política en Hong Kong? Bueno, Mauricio, la situación en los últimos tiempos fue de gran tirantez. Con motivo de este 20 aniversario del traspaso, la autoridad del Partido Comunista dio un discurso en Hong Kong donde dio a entender que no iba a soltar las riendas, que Hong Kong no iba a ser independiente, que iba a seguir la integración con el resto de China. Y a las pocas horas que este hombre se retiró de la ciudad, me refiero al presidente del Partido Comunista, ¿no?, a la autoridad china, hubo una manifestación espontánea de unas 60.000 personas, mayoritariamente jóvenes, tratando de combatir ese pensamiento y tratar de que Hong Kong pueda recuperar cierto grado de autonomía que tuvo con los británicos y que sienten que están perdiendo ahora. Hasta tienen un problema de idioma, de comunicación, porque China básicamente habla el mandarín y en Hong Kong se habla el cantonés. Entonces hasta hay cierto, digamos, en las relaciones cotidianas con el resto del continente y con el resto del territorio hay cierta dificultad a veces hasta para comunicarse. Muchos sostienen que así como en un periodo no muy lejano los chinos emigraban a Hong Kong, ahora muchos hongkonenses prósperos se están yendo a Taiwán o se están yendo a Singapur. Entonces la situación es de cierta tirantez y bueno, esperemos que se resuelva para bien de los habitantes de la ciudad, pero la situación no está en los mejores términos hoy día con el Partido Comunista Central de China y la población de Hong Kong. ¿En qué medida países latinoamericanos pueden recepcionar estos retos, este modelo, para poder practicarlos en sus regiones? Es muy ilusorio plantear o promover políticas muy parecidas para tener un mejoramiento económico. No, para nada, Mauricio. Me parece que el ejemplo de Hong Kong es algo que uno tiene que destacar y hacer énfasis y sobre todo en países, bueno, en la Argentina tenemos casi 100 impuestos cruzados los habitantes entre las distintas jurisdicciones nacional, provinciales y locales. Entonces, me parece que hacer énfasis en este tipo de cosas, en generar facilidad para abrir nuevos negocios, para habilitar un comercio, para iniciar una pequeña empresa, modificar el sistema tributario, que en vez de engorrosas y marañas de leyes y de regulaciones tengamos pocas, claras y concisas y a un nivel pagable para la ciudadanía. Me parece que por ese lado tendríamos que comenzar a hacer énfasis en nuestras comunidades, en nuestros países, para emular el modelo de Hong Kong. Después también está el sistema laboral, que es
flexible, libre, pero eso, sabemos, hay más resistencia por la presión de los gremios y de los sindicatos que siempre va a surgir, pero me parece que el tema administrativo es algo en el cual sencillamente podemos empezar a poner como ejemplo y a destacar en cuanto a la facilidad de que alguien que tiene una idea, tiene un pequeño capital, pueda al toque comenzar a desarrollar su emprendimiento, que no ponerle frenos que lo desalienten y que terminen haciendo que ese comercio o esa pequeña industria nunca se abra. Hay una máxima que sirve para sintetizar la relación entre China y Hong Kong. Un país, dos sistemas. Desde luego no se trata de una profunda convicción, un postulado que responda a interpretaciones elevadas del maoísmo. Es el reconocimiento de una realidad que, aunque lo deseen varios representantes del comunismo chino, no pueden cambiar, pues sus resultados positivos así lo determinan. Y es el reconocimiento tácito de que el capitalismo, tan deplorado desde la izquierda, sí genera consecuencias que resultan desde todo punto de vista favorables. Y ni siquiera un régimen autoritario, infame, antidemocrático como el chino puede imponer otra situación. En resumen, lo que ha ocurrido durante todo este tiempo es que paulatinamente la propia China continental, al margen de los abusos a los derechos humanos, ha reconocido que el triunfo se da por el lado en materia económica del capitalismo. Ese es el sistema que pervive en la China continental y en Hong Kong, aunque por supuesto con estos serios problemas que se dan en materia del ejercicio de los derechos fundamentales. Y ese es el sistema que, resumiéndolo, tendría que servirnos para orientar a los países que pretenden mejorar su situación y no así incurrir en retrocesos. Exactamente, Enrique, y fíjate, me quedó en la cabeza lo que tú acabas de decir. Sí, se define Hong Kong como un país, dos sistemas, y nuestros países también es un país con dos sistemas. En nuestros países tenemos gente que quiere salir adelante, gente que ha madrugado el día de hoy para ofrecer algo que produce, que vende, algún alimento, alguna vestimenta, alguien que está en un semáforo vendiendo algo libremente. Y después tenemos otro grupo de gente que vive del Estado, que vive de planes sociales, que se acostumbró a no trabajar, que vive de los impuestos, que tiene 50 días de vacaciones al año o estornuda 2 veces y lo mandan a la casa de licencia 15 días. Entonces tenemos un grupo de gente que se desloma trabajando y produciendo a pesar de la garra tributaria, de la carga fiscal, de las leyes administrativas que nos entorpecen la vida, y después tenemos otro grupo que vive de nosotros, que nos parasitan. Entonces nosotros también tenemos un país, dos sistemas, y lo ideal sería que eso alguna vez se sincerara y solamente la productividad y la gente laboriosa sea la que pueda salir adelante y la que sea respetada, y que lo otro paulatinamente vaya desapareciendo, ¿no? El día de hoy hemos conversado con Gabriel Gassave, investigador senior y director de eindependent.org en The Independent Institute, abogado con maestría en Economía y Administración de Empresas. Siempre es importante y grato conversar con Gabriel desde Buenos Aires. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, chicos, por invitarme nuevamente. Mi cariño a todos.